Un saludo y bienvenidos a un espacio más de diálogos en la VAP, diálogos con la Agencia Valenciana Antifraude. Hoy tenemos como invitada a Safira Cantos, que es directora de la Fundación Hay Derecho. Hola, Safira. Hola, Amalia, un placer. En primer lugar, muchas gracias por haber aceptado la invitación de la agencia para estar hoy aquí con nosotros. Me fa molta il·lusió ser a València. Moltes gràcies. Estamos, bueno, por empezar por el principio, un poco, ¿cómo surge la idea de crear una fundación, en este caso la Fundación Hay Derecho? Bueno, pues en 2010 un grupo de ciudadanos inconformistas, activos, con una visión muy crítica de cómo se ejercía el poder, cómo funcionaba el sistema, quiénes eran las personas más afectadas cuando había abuso de poder, corrupción o la legislación tenía consecuencias injustas, ¿no? O arrolladoras. Veníamos además de esa terrible crisis económica y financiera. Decidió que había que hacer algo y entonces reunieron con la creación de un blog esa capacidad de análisis y de divulgación con fundamento jurídico, pero de cosas que afectaban también a la actualidad social y política, para poder, bueno, pues aportar esa visión informada a la ciudadanía. Luego, perdona, sí. Claro, luego eso fue en 2010, en 2015 se dio el salto a crearlo en fundación, pues precisamente porque vieron que había que redoblar la apuesta de alguna manera y incorporar ya otro tipo de actividades. Sí, porque vosotros hacéis una labor, bueno, pues muy extensa, tenéis diferentes líneas de actuación, estudios, informes, tenéis podcast también. Cuéntanos un poco cuáles son las principales líneas de actuación que lleva a cabo la Fundación Hay Derecho. Pues bueno, la primera, efectivamente, es divulgar conocimiento. ¿Cómo? Pues el análisis a través del blog, donde además escriben diversidad de autores, o sea, no solamente personas de la Fundación de Hay Derecho, sino más de 800 personas han escrito, porque nos gusta mucho también ese papel de ahora de conocimiento plural, ¿no? Luego las investigaciones y estudios propios que hacemos, pues, por ejemplo, desde el Ledómetro, que es un estudio muy sagaz para señalar las prácticas de cómo se nombra a los altos directivos de empresas y otras entidades del sector público, o el informe que hacemos sobre la situación de Estado de Derecho, midiendo con datos objetivos cómo están las cosas, para que a partir de ahí quienes toman decisiones o la ciudadanía cuente con herramientas con fundamento, ¿no? Y fiables para formarse su opinión libremente, ¿no? Hacemos varios de estos estudios, también midiendo la corrupción, etcétera. Y luego también tenemos una línea de formación, de compartir conocimiento, damos voz a personas expertas para que a través de seminarios, mesas de debate, etcétera, bueno, pues se pueda analizar lo que está ocurriendo. Y finalmente pues también hacemos desde luego incidencia institucional, porque lo que queremos es convertir todo eso en propuestas y que gobierne quien gobierne, las cosas mejoren, y entonces hacemos propuestas a los gobiernos, gobierne quien gobierne, y a todos los grupos políticos para mejorar legislación, etcétera. Y damos también voz y reconocimiento a otros ciudadanos que dan el paso valiente de denunciar el abuso de poder, en este caso a través del Premio de Derecho, que es un acontecimiento anual que nos hace especial ilusión. Porque ¿qué papel juega la ciudadanía en la prevención y la detección del fraude y la corrupción? Es fundamental, porque solamente con el marco legal no basta, ¿no? Evidentemente que haya leyes, eso lo entendemos todos, que el sistema judicial sea ágil, eficaz también, pero sobre todo la ciudadanía por dos razones. Una, porque culturalmente no se puede ser condescendiente con la corrupción, ¿no? Y eso es muy importante. No podemos dar por hecho, no podemos darla por amortizada. Si no lo hacen unos, lo harán otros. Tenemos que exigir que el sistema funcione bien. Como digo, gobierne quien gobierne. Tenemos que poner de moda hacer las cosas bien. Me gusta ese titular. Y también pues, para alzar la voz, porque evidentemente también hay muchos ciudadanos o ciudadanas que en el entorno en el que están tienen conocimiento de prácticas corruptas, y es muy importante que puedan dar el paso de informar a quien corresponda, y también que tengan canales fiables para hacerlo, ¿no? Y que no la visión del entorno sea arropar y no sea la de ¿para qué te vas a meter en problemas?, sino que realmente digamos, no, es que esta es la conducta que tenemos que extender, la de alertar sobre lo que no está bien. Ahí también hay que hacer un trabajo importante en todo lo que es la formación y la educación, bueno, pues para cambiar esa cultura, ¿no?, que tenemos alrededor de la corrupción y del fraude. Y además es que ganamos todos, porque todos queremos que si estamos en una situación que nos afecta, nos traten en igualdad de condiciones.
Luego, esto es una cadena, porque claro, la corrupción no es solamente malversar fondos, ¿no? Que es una corrupción muy gruesa, desviar el uso de fondos por otros usos que no son los que están previstos. Es que también son prácticas corruptas designar a dedo para un puesto a quien no tiene el perfil idóneo para ello, o bueno, pues hacer trampas de cara a un proceso concurrencial, en fin, todo ese tipo de cosas, y decir, bueno, es que también queremos acceder en igualdad a todo lo que tiene que ver con la vida pública, ¿no? Ocultar información, bueno, pues que todo eso vaya acabando. Bueno, tenemos una directiva europea de protección a las personas denunciantes de corrupción, se ha traspuesto al ordenamiento jurídico este año, ¿no? Con la Ley 2/2023. Esta ley, en tu opinión, ¿cómo cambia el panorama sobre todo, bueno, en este caso, de las personas que denuncian corrupción? Pues esa ley tiene algunas cosas muy buenas que me gustaría señalar, aunque también tenemos una visión crítica sobre otras. De las buenas, especialmente me gusta destacar la garantía de que se pueda alertar o informar de forma anónima y que haya varios niveles de canales, ¿no? Que haya canales internos dentro de las empresas o de las administraciones, que haya canales externos, a ver si se crea, igual que estáis aquí la Agencia Valenciana Antifraude, que se cree la Autoridad Estatal de Protección a las personas que alertan de corrupción, que está pendiente todavía, y que se garantice que en todo el territorio español se da esa protección, ¿no? Pues bueno, el que haya esas opciones de protección y esa opción sobre todo de denuncia anónima es muy importante. Pero evidentemente no es lo único, y es que muchas veces hay que cumplir tantos requisitos para acceder a la protección que claro, no se puede pretender que un ciudadano o una ciudadana sea una persona experta en toda la cuestión jurídica que le puede afectar, ¿no? Sino que tenga garantizado plenamente que no va a ser después objeto de represalias. Y cuando hay represalias siempre hay una cadena de conductas. No solamente está quien es señalado por la corrupción, sino muchas veces también otros que miran hacia otro lado cuando se le hace la vida imposible a alguien que ha alzado la voz. Y ahí todos... O sea, ahí el abanico de personas que pueden hacer algo para arropar es más amplio, ¿no? Vamos a monitorizar desde ahí derecho estrechamente un poco cómo avanza la aplicación de la ley, ¿no? También porque nos parece que la ley tiene demasiadas excepciones en relación con información clasificada o con actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad que creemos que no se justifican, ¿no? ¿Crees que ha habido un cambio en los últimos años en la ciudadanía con respecto a la corrupción, a cómo la ve, si se ha avanzado? ¿Cómo ves tu punto de vista, ¿no? ¿Cuál es, con respecto a esta cuestión? Sí, yo creo que sin duda se ha avanzado porque además hay personas que nunca hubieran imaginado que serían sometidas a un proceso judicial y que lo han sido, y también que han sufrido penas de prisión por actividades corruptas muy graves, ¿no? Y eso queda ahí. Eso queda ahí y es muy importante. Entonces es importante también que no neguemos ese avance, ¿no? Ya nadie puede decir que va a estar totalmente libre de las consecuencias de la corrupción, ¿no? Al menos en la parte económica. Ahora, ¿qué nos queda todavía ahí? Pues entender otras prácticas que no son solamente capturar fondos, digamos, que también son corruptas y que son abuso de poder, que es si te conduces o pones la administración al servicio de intereses que no son los intereses generales, usas atajos legales para evitar informes que son preceptivos, que tienen que ver si una actuación es la idónea o no, para conseguir un fin, si es proporcionada, si es legal, pues bueno, todo eso es en lo que quizá todavía hay un mayor reto, ¿no? Para poder acercarlo también, bueno, pues al conjunto de los ciudadanos, ¿no? Ese conocimiento, porque muchas veces parece que solamente hacen corrupción los políticos, ¿no? Claro, y es ciertamente, no solamente es la clase política, aunque en España el principal problema de la corrupción es esa corrupción, digamos, institucional. O sea, no estamos, afortunadamente, ¿no?, en un país que digas, es que tengo que pagar para que me quiten una multa, ¿no?, o para que me atienda el médico. No, no es nuestro caso, ¿no? Pero evidentemente el escalón político de primera línea está acompañado por otros escalones que son los que hacen posible que pueda haber corrupción sin efectos, ¿no? Y además también la ciudadanía tiene un papel fundamental en sacar a la luz. O sea,
en la transparencia, en exigir transparencia. Eso es lo fundamental, porque una de las cosas que más pueden atajar la corrupción es mucha transparencia. Claro, que es uno de los temas que a lo mejor en los últimos años hemos visto que todas las administraciones tienen portales de transparencia, pero realmente quizás no se ha hecho el uso, o no era esa transparencia la que decíamos de volcado de datos, ¿no?, sino de algo más, ¿no?, algo diferente. ¿Cómo veis desde Hay Derecho la transparencia desde las administraciones públicas? ¿Cómo debería ser? Debería ser, en primer lugar, mucho más activa, porque la transparencia no es que me des lo que yo te pido, porque para yo pedirte algo tengo que saber que existe, para empezar. Exacto. Entonces eso es muy tramposo. Sí. Entonces, la transparencia activa tiene que estar mucho más extendida. ¿Qué es la transparencia activa? Pues aquella que eso lo que se pone, lo que queda publicado por defecto, pero además publicado de una manera que permita buscar fácilmente la información. No que tenga yo que estar escudriñando los datos en un PDF para poder localizarlos, y que la información sea tratable de forma masiva. Yo tengo la información disponible y yo os traigo mis conclusiones. Transparencia no es que usted me publique sus conclusiones unilaterales o los datos que elige, sino que salvo que haya una razón de ser que justifique que esa información deba de ser salvaguardada, por defecto todo lo demás de información pública que tiene el sector público esté a disposición del público. Exacto, sí. O sea, que es algo tan básico y esencial como eso, ¿no? Y luego además también hay otra parte de transparencia, que es la transparencia relacionada con la rendición de cuentas. ¿Qué se decide? ¿Cómo se decide? ¿Por qué se decide? Y los efectos de lo que se decide, ¿no? Sí. ¿Por qué se toman ciertas decisiones? Y todo eso tiene que estar trazable. ¿Cómo se ha llegado a tomar esa decisión, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de la transparencia de la huella normativa. ¿Cuál era la propuesta inicial? ¿Cuál era el problema que había que solventar? ¿Qué opiniones expertas se han emitido? ¿Quién ha hecho propuestas? Si yo hago propuestas para mejorar una ley, pues desde Hay Derecho, si las hacemos, las publicamos en la web, las distribuimos. Pero si otros hacen, pues ahí hablamos, por ejemplo, de la transparencia del lobby, ¿no? Pues también. Exacto. Un tema importante el de los lobbies, ¿no? Claro, es que además, para mí, ya yo digo que la transparencia en el lobby supone democratizar la capacidad de influencia. Exacto. Es básico. ¿Y cómo está la situación de los lobbies ahora aquí en España? Pues que tuvimos un anteproyecto de ley que con la convocatoria anticipada de elecciones quedó a dormir mejores sueños y está pendiente de regulación. Hay regulación en algunas comunidades autónomas, pero todavía hay muchas, la mayoría todavía carecen de regulación y falta una regulación a nivel estatal. Y es fundamental que lo haya. Si la cuestión no es influir, la cuestión es influir desde la opacidad. Entonces, se tiene que saber quiénes defienden cada una de las posiciones, con quién dialoga la administración en cada momento, qué documentos se intercambian, cuáles son las posiciones que se defienden y luego si eso se traduce o no en modificaciones en el ámbito de trabajo del gobierno, de cualquier gobierno, y en el ámbito de trabajo de los parlamentos, en los dos niveles. En los dos niveles. Antes comentabas que desde la Fundación Hay Derecho realizáis propuestas a los gobiernos, a los grupos parlamentarios. ¿Cuáles son las últimas en las que estáis trabajando, las últimas que habéis aportado? Pues mira, por ejemplo, estamos ahora mismo con una propuesta sobre cómo nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y acabar con este bloqueo tan indigno. O sea, es que es de indignidad institucional el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Acaba de haber una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la reforma que hubo de la ley para evitar que el Consejo en funciones hiciera nombramientos discrecionales es conforme a la Constitución. Vale, pero no nos perdamos solamente en eso. La cuestión es que tenerlo bloqueado está impidiendo que haya nombramientos de vacantes en el Tribunal Supremo. En estos momentos en los que hablamos, 30% de vacantes pendientes de cubrir. Eso significa unas 1.300 sentencias menos al año, mayor embudo. O sea, esto afecta a la ciudadanía. Es que además el Tribunal Supremo, de ahí emana la jurisprudencia. O sea, son muchas cosas en cadena y muchos otros nombramientos también en otros tribunales que se ven afectados. Y al final, ¿por qué no se consigue el desbloqueo del Consejo? Porque aunque hay unos partidos que tienen más responsabilidad que otros en ese bloqueo, y eso es así, pero al final lo que ocurría es que aquí había un reparto de cromos en función del resultado parlamentario, cuando se trata de que el Consejo General del Poder Judicial
tenga autonomía no solamente sobre la ley, sino que de verdad las personas que lo integren sean de criterio independiente y no tengan ese absoluto sesgo de captura partidista, no sean correa de transmisión. Bueno, hay fórmulas para ello. Por ejemplo, se hace una preselección de candidatos en función de las propuestas y que después, dentro de una terna preseleccionada, el paso último sea un sorteo. Y así nadie puede saber si al final esa concreta plaza es el de tu partido, afín a tu partido, al otro, y que haya un proceso además abierto, público, o sea que haya mucha información sobre eso. Y también tenemos una propuesta sobre cómo proceder a la elección de los perfiles de magistrados del Tribunal Constitucional, porque es fundamental acabar con este reparto y esta captura tan partidista de instituciones que lo que tienen que hacer es contrapesos unos poderes a otros, o de órganos de garantía y control, como es el Tribunal Constitucional. Entonces, si está capturado, pues esa función constitucional se ve mermada. ¿Y qué esperanza tenéis de que sean recogidas vuestras propuestas? Pues fíjate, la situación ha llegado a un estadio tan grave que yo sí tengo esperanza. ¿Por qué? Porque se ha pasado de ser una cosa de la que hablaban solamente los políticos a que es algo que de un tiempo a esta parte ha oído hablar toda la ciudadanía. Entonces, sí, o sea, queremos extender esta exigencia al conjunto de la ciudadanía. O sea, ¿quién hubiera pensado que se podía hacer una campaña social con renuevo en el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, pues al final lo vamos a hacer. Sí, es importante, ¿no?, que la ciudadanía tome conciencia de cuáles son los problemas que tiene, y bueno, pues ahí estáis fundaciones como Hay Derecho, en el que participan alrededor de unas 3.000 personas en diferentes ámbitos, ¿no?, de colaboración y demás. Entonces, bueno, vosotros, cualquier persona puede formar parte de la Fundación Hay Derecho. Cualquier persona puede formar parte. Puedes formar parte o bien colaborando con conocimiento, ¿no?, que mucha gente, claro, esto es posible, somos un equipo a nivel de staff, digamos, de equipo profesional muy pequeñito, pero lo que hay es una red de personas que colaboran analizando temas y generando contenidos. Y, por supuesto, hay también una red de personas que aportan su cuota, como lo que llamamos amigos de la fundación, evidentemente, porque una fundación que se dedica a vigilar cómo se ejerce el poder no es financiada por el poder. Hace falta que sea una red que sostienen ciudadanos y ciudadanas. ¿Y algún proyecto que tengáis nuevo en el que vais a trabajar y no lo puedas desvelar? Mira, queremos seguir con el dedómetro, que eso no es nuevo, pero... sí, que se presentó precisamente en efectivamente, esta misma aquí sala. presentamos habíamos hecho el estatal y luego dimos el paso del nivel autonómico, porque es muy importante lo que ocurre en las comunidades autónomas, ¿no? Y entonces hicimos la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, en una perspectiva de 10 años y teniendo en cuenta que combinásemos en aquel momento gobiernos de distinto signo político. Esto para nosotros es muy importante. Queremos extenderlo porque queremos finalmente acabar construyendo un espacio de referencia, ¿no?, donde la gente vea a quién se nombra y con qué perfiles y cómo se producen esos cambios, ¿no? Y pueda ser un espacio de referencia. Evidentemente eso requiere cierto recurso, entonces estamos ahí pues estimulando apoyos para seguir. Y queremos también hacer un semáforo sobre los deterioros del Estado de Derecho. Es decir, bueno, cuando se pasan ciertas líneas rojas en cuanto a la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, utilizar atajos en cómo se tramita la legislación en el Parlamento, impedir, otras veces lo que se hace es impedir que se debatan ciertas cosas que plantea la oposición. O sea, que hay a veces unas praxis que impiden, ¿no?, que todo ese alcance deliberativo que tiene que tener el Parlamento realmente se pueda llevar a cabo, ¿no? Y queremos sacar unos indicadores de cuáles son las señales de alarma para que sean muy fáciles de ver, ¿no? O sea, si usted eso está ya pasando del verde al ámbar, ¿no? Para el sobreaviso. Pues muchísimas gracias, Salma. Disculpa, Safira. Me he equivocado de nombre. Muchas gracias por estar aquí hoy, por habernos contado lo que hace la Fundación Hay Derecho. Es una suerte tenerte como miembro del Consejo de Participación de la agencia y bueno, pues nada, agradecerte que hayas estado hoy aquí y explicarnos qué es lo que hacéis desde Hay Derecho. Pues muchas gracias por convocarnos, un placer.